Andrés, ¿qué está pasando en Bogotá? Es decir, ¿por qué se está hablando? Sí, Bogotá siempre ha sido una ciudad insegura, esto lo hemos hablado ya varias veces. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué esta escalada? ¿Por qué se siente este recrudecimiento, como bien lo dice Jensis, de la violencia que nos está trayendo escenas horribles, pero que de verdad está puesto como en el centro del relato nacional? Bueno, hay una situación acá y es que hay dos miradas. El proceso de seguridad nacional, de lucha contra los grandes grupos armados, que pues no es nuevo en este país, y el tema de seguridad ciudadana, que lastimosamente se queda en una burbuja en las principales ciudades cuando Colombia tiene una situación muy compleja. Y una situación que une a las dos es el tema del narcotráfico. Definitivamente el mal de este país no es la droga per se, sino que nunca hemos tenido realmente un discurso estatal para poderla controlar, que hace que sea un negocio tan rentable que ya está llegando a conectar esa seguridad nacional con la seguridad ciudadana y que hace que ya no haya una lucha ni ideológica, ni siquiera política en términos de una nueva propuesta de país, sino sencillamente rentable. Y es rentable porque estamos hablando de más de 172.000 billones de pesos cada año, promedio de casi el 3% del Producto Interno Bruto, a punta de todo este negocio irregular, ilegal, y las personas en la mitad. Ahora, ¿eso cómo aterriza en Bogotá? Tenemos que ser conscientes que este país pasó de ser solo productor a también consumidor. Y detrás de eso hay redes que se están rentando del tema. Y esa renta hace que el control territorial empiece a darse en los barrios, en las comunas, en esa disputa entre las bandas para quedarse con quién distribuye la droga, quién la pitufea, cómo se vende, en qué líneas. Y controlar todo eso pasa por tener un control territorial donde las personas no pueden intervenir porque se cae el negocio. El ciudadano queda en la mitad. Ahora, ¿qué fue lo que pasó particularmente en Bogotá? El microtráfico es un negocio sumamente rentable y Bogotá es una plaza maravillosa precisamente para esto, y es un término terrible hablar maravilloso cuando es algo nefasto, pero para los delincuentes lo es, por la cantidad de personas que viven acá, por la apertura que hay cultural de todo el país, pero también porque acá las bandas no se frenaron a tiempo. Incluso recordemos que del 2016 al 2019 se negó de forma rotunda que aquí existían bandas y que existía crimen. Y se negó incluso cuando la Defensoría del Pueblo hizo alertas tempranas. Cuando se negó es perfectamente vendarse los ojos, y mientras se vendó los ojos toda la institucionalidad, pues estas bandas crecieron, tomaron tanto poder que hoy lo que vemos es un ajuste de cuentas, venganzas y deudas de honor entre los mismos delincuentes. Por esos sicariatos tan complejos como los que vemos de los embolsados, los desmembrados o el cuerpo hallado en vía pública. Son mensajes entre los delincuentes, es un tipo de sicariato que se llama sicariato de mensaje. Busca precisamente el delincuente dejar el rastro para que el otro lo vea y enviar un mensaje, decir aquí estamos y le estoy masacrando a su estructura. Soy capaz de llegar y acabarle a su gente. ¿Por qué se está hablando tanto del Tren de Aragua? ¿Qué es el cuento con el Tren de Aragua? Porque a mí me da la impresión de que esto simplemente es una continuación, y esto de verdad es mi opinión, que es una continuación de ese discurso en el que Claudia López incidió desde finales del 2020 acerca de los venezolanos, ¿no? La población migrante como responsable de esta violencia, que las cifras dicen que no es cierto, pero que además es una violencia realmente muy vieja. Entonces, ¿qué pasa con el Tren de Aragua? Y que efectivamente en cifras no es cierto. La migración, como cualquier migración, sin importar el país, siempre tiene unas consecuencias positivas y negativas. Cuando hablamos del total de capturas y de personas involucradas, nunca ha sobrepasado en los últimos 7 años el 10%, y eso en el pico más alto. Pero adicional a eso, lo que sí hay que ver es que los migrantes resultan por ser instrumentalizados, como mucha de nuestra población, y desplazamiento interno, aprovechándose las necesidades, aprovechándose la necesidad económica, la necesidad de un ingreso. Terminan las bandas por ofrecerle un ingreso no solo rápido, sino aprovechando en esa irregularidad que no están absolutamente documentados, escabullirse de las autoridades y en el vacío además de justicia que tenemos acá. Pero hablemos puntualmente del Tren de Aragua para saber exactamente qué es lo que pasa allí. El Tren de Aragua, como lo dice su nombre, es una estructura criminal que aparece en Venezuela, precisamente en Aragua. Se caracteriza por la extorsión, por el microtráfico, pero también por dominar las rentas criminales y delincuenciales atadas a la extorsión, al secuestro express y además lo relacionado con las armas.
Cuando se tiene la primera noción en Colombia, efectivamente es en la frontera, para empezar a pasar insumos y contrabando, y en Bogotá aparece la primera referencia entre el 2016 y luego otro pico en 2019. Aquí aparecen en una suerte de enfrentamiento con una banda que en su momento era la de los boyacos en Suba, la de los paisas en Engativá y en Kennedy con los Camilos, de alias Camilo. Lo que no sabía el tren en su momento es que en Colombia hay bandas tan organizadas y tan estructuradas que ellos pensaron que iban a llegar a Suiza y llegaron a Colombia y se encontraron con bandas igual de fuertes y empezó una guerra fuerte entre ellos para quedarse con el microtráfico, al punto que fueron las bandas colombianas las que expulsaron al núcleo central del Tren de Aragua. Ahora, que con la migración también llegaron personas que quizás han estado vinculadas a cómo funcionaba el tren, por supuesto. Que puede ser el mismo tren. Aquí es donde ya el debate empieza a ponerse distinto. Okay. Uno, las autoridades ya desestimaron que sea el mismo grupo, por lo menos que sea el mismo cabecilla que está allá, sino más bien de lo que hoy denominamos el outsourcing delincuencial o criminal. Es que ya los grandes cabecillas no necesitan desplazarse y montar su sede delincuencial en otro lugar. Necesitan hacer un contacto allá que les distribuya la droga, que den ganancias, parten ganancias y no hay nada, no hay más. El Tren de Aragua, después de eso, empieza una lucha muy fuerte, se expulsa la parte dura y empieza una suerte de comandancia de las bandas y de las ollas, pero no funciona como en Medellín, que hay una gran estructura que es capaz, o en Tumaco, que hay grandes estructuras que son capaces de decir a las pequeñas bandas se quedan quietos y se quedan quietos. Aquí lo que vemos son estructuras como la de alias Camilo, un personaje que llevaba 36 años delinquiendo en esta ciudad, 262 ollas a cargo, 2.500 millones de pesos en ganancias cada mes. En los últimos 3 años antes de su captura, más de 60 homicidios relacionados y de estos 50 que fueron directamente ordenados por el personaje. Hay que resaltar que en 2020 y 2021 las autoridades en Bogotá dieron los golpes más contundentes en los últimos 15 años, desestructurando no solo alias Camilo, que lleva 35 años, sino alias El Rey en la parte alta de San Cristóbal y de Rafael Uribe. Tenemos a los Parnaso, que también, las Gordas al lado de Corabastos y todo el tema de María Paz. Lo que pasó en su momento con Jayco Masacre, por supuesto, Meleán, Gancho Mosco y Gancho Mero. Y cuando salen, pensemos en un tablero de ajedrez, las grandes fichas del panorama, llegan los que quedan o los pequeñitos a intentar quedarse con el negocio. Porque volvemos al primer punto. El microtráfico es tan rentable que si no hay nadie que lo esté comandando, los pequeños dicen yo me quiero quedar con el negocio a como de lugar.